Amada Iglesia de Dios, en el nombre de Jesús les saludo, paz a vosotros. Tomen sus lugares, mis hermanos. Bueno, gracias al Creador por la oportunidad que nos da de estar con vida y de estar en este lugar donde vamos a estudiar su bonita palabra. Y pongamos mucha atención, mis hermanos, pues es palabra que nos ayuda a crecer en lo interno y posteriormente pues en lo externo. El mensaje de esta tarde le he titulado Las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios, mis hermanos. A través de la Escritura, Dios nos habla de una manera muy puntual en este tema, acerca de las bendiciones de Dios, muy puntual. Cada uno de nosotros tiene una perspectiva amplia y se transforma pues en una maldición. Pero para los que trabajan de un punto muy amplio, pero el tema va a ser muy puntual, porque Dios así lo habla a través de su Escritura. Muy puntual quiere decir muy directo a lo que es las bendiciones de Dios físicas, tangibles. Eso es lo que vamos a hablar a través de la Escritura. Y para ello pues vamos a tomar ejemplos bíblicos de hombres que ya obtuvieron las bendiciones de Dios tangibles, físicas, a través de su vida, que vivieron acá: Abraham, Isaac y Jacob y muchos hombres. ¿Cómo fue? Nosotros podemos aprender de ellos a qué hacer o qué no hacer para también nosotros, ¿por qué no?, obtener esas bendiciones físicas que habla el Señor, el Todopoderoso, en la palabra que es la Escritura. Vamos a mirar, mis hermanos, que es tan importante saber esto. Yo pienso que todos creemos que es así, porque está escrito ahí en la Escritura. Las promesas de Dios físicas son promesas que ya Dios las puso ahí, son algo que Él prometió a todo aquel que quiera. Y cada uno de nosotros debe de saber muy bien, muy claro esto, porque si no sabemos con claridad esto, podemos cometer muchos errores, y muchas de las veces lo hacemos de una manera inconscientemente, y así lo hacemos. ¿Por qué? Porque criminalizamos a aquellos hermanos o hijos de Dios que Dios les ha dado muchas bendiciones físicas, y a veces decimos que ¿por qué tienen tanto? Y eso no es bueno. Bueno, las bendiciones físicas que Dios habla son promesas de Dios. Y Dios le dijo a Abraham, ven a mí y vas a saber quién soy. Y yo te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Y en visión le dice: mira, todo lo que alcances a mirar, la tierra al norte, al sur, al este, al oeste, es para ti. O sea, Dios prometió a Abraham algo a cambio de que él, sígueme, dice, cree en mí. Abraham tenía a sus padres, pero Dios le dice, lo invita a Abraham y le dice: ven a mí y mira lo que te voy a mostrar. Entonces nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de promesas, un Dios compasivo. Y Él no nos dice: ven y búscame y no hay nada para ti. Primeramente dice: hay algo físico para ti, hay algo tangible, algo que lo puedas ver. ¿Por qué dijo Dios eso? Porque Dios sabía que todos los seres humanos necesitan lo que es físico, necesitan la materia, necesitan comer, necesitan un techo donde dormir, necesitan lo que es la materia para subsistir aquí en la tierra. Por eso es que Dios le dijo a Abraham: sígueme y yo te daré la materia que tú necesitas. Vacas y ganado y hijos y todo eso, y tierras y todo eso. Entonces Dios dice eso. Entonces todos debemos saber que no es malo tener o querer tener bienes. No es malo eso,
porque si fuera malo, Dios dijera, momento, tú no debes de tener bienes. No, el Señor estimuló a aquellos que buscaban, a aquellos que querían buscar, los estimuló diciendo, ven, y esta tierra, y este ganado, y esto te daré. Eso es físico, bienes físicos. Ahora, atención, tampoco es malo no querer los bienes de Dios. O sea, si alguien dice, yo elijo no tener los bienes de Dios, las promesas físicas de Dios, elijo no tomarlas. Tampoco es malo, no es malo eso. Tampoco es malo decir, yo sí las elijo, yo sí las tomo. Tampoco eso es malo. O sea, cada hombre va a responder a Dios de acuerdo a lo que entiende, de acuerdo a lo que él ve. Dice la Escritura, allá en la pantalla va a decir la Escritura, dice el Señor de esta manera: hoy pongo el cielo y la tierra por testigo contra ustedes de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Pero hermosamente dice, elige pues la vida para que vivas tú y tu simiente. O sea, el Señor promete, pero no obliga a tomar su promesa. Él no nos obliga, Él nos da la oportunidad de elegir. Dice, yo elijo tomarla y la tomo. Y yo elijo no tomarla. Está bien, no hay ningún problema. No es nada obligatorio. Aquí podemos mirar un poquito más allá. Dice, elige la vida. La vida, vamos a decir, física, pero si vemos más allá, elige la vida eterna, la vida que es para siempre. Y eso será en otro tema, tocaremos esa parte. Eso, mis hermanos, es muy fácil de comprender. Todos debiéramos de entender muy bien estas promesas que Dios puso ahí en la Escritura. De hecho, mis hermanos, para yo poder entrar fuertemente en este mensaje, hace algunos años atrás, cuando yo era muy pequeño, 7 años de edad, naturalmente, mis hermanos, viví una vida muy sufrida, muy dolida, de mucha angustia, de mucha inseguridad, de mucho dolor, de una extrema pobreza. No, yo pienso que todos nosotros vivimos algo así, pero en mi caso fue un poco diferente, pienso yo, porque yo decidí a los 7 años vivir sin mi mamá, o más bien decidí vivir de un lado para otro. A los 7 años de edad yo dejo la casa y empiezo a vivir con mi abuela, mis tías y de aquí para allá. Y mi mayor preocupación y angustia y inseguridad que yo tenía era no tener un trabajo. Yo deseaba y soñaba que nunca nadie me quitara mi trabajo, porque de ese trabajo yo tenía que comer. Y también mi mayor inseguridad es no tener un lugar donde dormir, porque otra vez decidí vivir de aquí para allá y a veces no sabía dónde yo iba a dormir. Pero lo grande es que a los 7 años alguien me dio trabajo y me dice, con el trabajo que tú hagas yo te doy de comer. Y eso era lo máximo para mí, la comida. Y ya dormir, pues, donde me quedaba con una tía, con otro tío. Eso, mis hermanos, me hace sentir la necesidad de un ayudador, de alguien que me apoye, de alguien que me diga, yo te voy a ayudar. Pero no lo decía. A los 14 años de edad me vine a esta nación. Mucha atención, me vine a esta nación. Cuando llego acá, casi cumpliendo los 15 años, me doy cuenta que tengo que pagar todo, la luz, el gas, renta. No, ningún familiar acá, nada, nadie, puros amigos. Entonces me pongo a trabajar tan fuerte y otra vez con una angustia, con un sufrimiento, con un dolor, con una presión, con un estrés, con una ansiedad muy grande. ¿Qué pasa? Ahí es donde yo me doy cuenta que yo necesitaba, o más bien que yo fui desafortunado, o que era alguien desafortunado, que no tenía una figura paterna que me aconsejara,
que me ayudara, que me apoyara. Si yo te ayudo, no, todo tenía yo que pagar. Desde los 7 años de edad, cuando llego acá, la cosa se hace todavía más grande. Digo, oh, hasta hoy me doy cuenta que yo necesito un ayudador, alguien que me ayude. Pasaron 5 años, llego a México, me caso muy joven, de 19 años me caso, y por la esposa que Dios me dio, por mi esposa, llega el conocimiento de Dios a mi vida. En el año 2000, cuando llego acá, yo empiezo a leer la Biblia. 2001, 2002 empiezo a leer desde Génesis, y leyendo yo la Escritura me doy cuenta que ahí está el ayudador que siempre yo busqué. El Dios de Abraham, yo hice mi ayudador. Yo hice de él, el Dios de Abraham, la figura paterna que yo busqué, alguien que me aconsejara, porque cuando llegué acá, la cosa era difícil, las drogas, el alcoholismo, todas esas cosas. Entonces yo decía, alguien debe de ayudarme. Está bien que no me ayuden con la renta o los pagos, pero que alguien me diga qué debo hacer, o salir, o que alguien me aconseje. No hubo nadie. Cuando yo conozco de la Escritura y empiezo a mirar, y me empiezo a mirar ahí, cuando Dios le dice a Abraham, y ahí vamos a leer, cuando Dios le dice a Abraham, Génesis, está bien, esténse sentados mis hermanos, dice así, Génesis capítulo 12, 1, empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo seguí leyendo la lectura, mis hermanos. Cuando Dios le dice a Abraham, deja a tu papá, deja a tu mamá, deja a tu familia, y yo te voy a enseñar una tierra, y yo voy a hacer de ti alguien grande, y en ti voy a bendecir, voy a engrandecer. Bendecir, eso quiere decir voy a engrandecer, voy a enaltecer tu nombre, voy a darte, dice, en ti muchas familias de la tierra van a ser bendecidas. Cuando yo veo esto, mi corazón se alegra y digo, wow, o sea, y sigo yo leyendo la lectura y empiezo a mirar el linaje de Abraham, de Isaac, Jacob, cómo cada una de las promesas que Dios le dijo a Abraham se iban cumpliendo una por una. Y en una ocasión leí, vamos a mirar también la lectura, cuando Jacob se miró en problemas con su hermano Esaú, todos sabemos esa historia, y no sabía qué hacer. ¿Y qué dijo Jacob? Lo primero dijo, voy a orar a Dios. Y yo pude mirar a través de esa lectura cómo Dios le respondía a Isaac, y cómo Dios le respondía a Abraham, y cómo Dios le respondía a Jacob. Y dice la Escritura así, Génesis, va a estar allá en la pantalla, Génesis 32, 9 y 10, dice, y Jacob hizo esta oración, Dios mío, tú eres el Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac. Tú me ordenaste regresar a mi tierra con mis parientes y me prometiste tu ayuda y siempre me trataste con mucha bondad, aunque no lo merezco, pues yo soy quien debe servirte. Cuando crucé el río Jordán solo tenía mi bastón para defenderme, pero ahora tengo gente y ganado para formar 2 grupos. Aquí lo que está diciendo Jacob, dice, mira, yo cuando te conocí no tenía nada, solo tenía mi bastón para defenderme, pero como tú me prometiste que me ibas a ayudar, así como le prometiste a mi abuelo Abraham y a mi padre Isaac, eso se ha cumplido, dice, porque a hoy tengo ganado, tengo mucha gente en donde yo puedo dividir grupos. Y ustedes pueden seguir leyendo la historia. Dice, eso es lo que tú me has dado, Señor, y pienso que me vas a ayudar con este problema. ¿Y qué creen que pasó? Jehová le ayudó a Jacob, le ayudó a resolver ese problema, y no fue muerto por su hermano. La historia es bonita. Dice que su hermano venía como con 400 hombres a matar a Jacob,
pero Jacob hizo esta oración y dijo: Señor, tú siempre me has ayudado, y esta va a ser una vez más en donde voy a mirar tu amor y tu poder y tu bondad. Y así efectivamente fue. Cuando yo leo esta historia, mi corazón se alegra y digo: yo he encontrado el ayudador, yo he encontrado la figura paterna que nunca tuve, el padre de Abraham, el Padre Celestial, el creador del cielo y de la tierra. Mi corazón se emociona. Y pasan los días, mis hermanos, y me empiezo a acercar a la iglesia y empiezo a contarle esta historia, lo que yo había leído, lo que yo había descubierto a través de la Escritura. Estaba emocionado. Y uno de los hermanos con los que yo platicaba me decía: eso no es para ti, eso está escrito ahí en la Escritura, pero eso es para Israel. Eso es para los judíos. ¿Qué creen que sintió mi corazón cuando yo había sentido que había encontrado un ayudador, un consejero? Y mi semblante se cayó, pero vi a otro hermano y dice: a ver, mi hermano, lo que dice ahí es cierto, sí es para ti. Y empiezan: bueno, sí o no. Y alguien dijo: sí, es también para ti. En Gálatas, y ahí es donde me abre los ojos y empiezo yo a saber más allá de lo que yo apenas había conocido. Dice en Gálatas capítulo 3, 27, dice: pues todos ustedes, los que han sido bautizados de Cristo han sido revestidos. Ya no hay distinción, o sea, diferencia entre judío y no judío, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer. En Cristo Jesús todos ustedes son uno, y si son de Cristo también son descendientes de Abraham y herederos según la promesa también. Aquí, cuando este hermano me dice eso, también pero es para los que están bautizados. ¿Y qué creen que ocurrió después de eso? ¿Qué creen que ocurre? Después de no mucho tiempo de eso, yo me bautizo. Porque digo, yo encontré al Padre Celestial y yo quiero pertenecer a ese linaje de bendición. Y así es cuando pasa y yo me bautizo. Y empiezo a comprender que Dios tenía promesas para todo aquel que las quiera. Él no obliga a nadie, pero Él dice: si tú me escuchas y me obedeces y me buscas, las promesas ahí están, son tangibles, son visibles, son físicas, son para ti. Ahora, cuando la Escritura dice que si eres de Cristo, la simiente de Abraham eres, y también heredero de las promesas, eso es en general. Eso es en general. Ahora no hay diferencia entre los judíos y los no judíos, o sea, nosotros. También eso es para todos aquellos que acepten a Jesús en su corazón y reciban el bautizo. Ahora también ellos son herederos de esas promesas. Eso es lo mínimo que Dios puede dar. Lo más grande es la vida que es para siempre, la vida eterna. Pero puntualmente Dios dice esto en la Escritura, Génesis 26, 4: y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras. Ya es lo físico. Y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. Le dice Dios a Abraham, y le habla en un tiempo presente y un tiempo futuro. Y ahora cada uno de nosotros que ha recibido el bautismo de Jesús, somos también parte de esa bendición prometida desde la antigüedad. La bendición prometida desde la antigüedad es físico. Podemos nosotros mirar, mis hermanos, a través de las Escrituras, que todas las promesas que Dios le dio a Abraham, todas se iban cumpliendo una por una. En Génesis capítulo 13, 12 dice que entonces Abraham salió de Egipto junto a su esposa y con Lot y con todo lo que él tenía, con ganado y todo allá. Él salió y dijo: ya, vamos Dios le iba aconsejando qué hacer y dónde ir. Y eso es lo grande que uno debe de tomar para que se fueran cumpliendo las promesas de Dios en Abraham. Abraham escuchaba y obedecía. Escuchaba, creía y obedecía.
y hacía ciertas cosas para que eso ocurriera. Y lo vamos a ir mirando más adelante. ¿Qué hizo Abraham para que eso ocurriera? Nunca se opuso a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Aquí la vamos a encontrar en las Escrituras. Toda la voluntad de Dios aquí va a estar en la Escritura. Él nunca se opuso a la voluntad de Dios y por ello él recibía lo que se le había prometido. Y cuando uno ve esas cosas y dices, yo pertenezco al pueblo de Dios y se me opongo, va a ocurrir lo opuesto que el Señor ha dicho. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando uno hace lo opuesto de Dios? La Escritura dice en Salmos 107:33, dice, el Señor convierte en desierto los ríos, los manantiales en tierra seca, la tierra fértil en tierra estéril, por la maldad de quienes la habitan. Ahora, ¿para todos es eso? No es para todos. Para todos aquellos que viven con unos pensamientos de maldad, opuestos al Señor, opuestos a la voluntad de Dios, en ellos ocurre esto en una forma tal vez hoy ya no literal, pero simbólica. Dice que la tierra fértil la convierte en estéril. La tierra, los ríos los convierte en desiertos. ¿Por qué? Por la maldad del hombre. Las bendiciones físicas de nuestro Dios no van a llegar a la vida de nosotros los hombres si vivimos oponiéndonos a su voluntad. No va a pasar, porque esa es vamos a ponerle la condición, y voy a decir ese es el pero, no, esa también cabe, ¿verdad? Pero esa es la condición, que no te opongas a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Está escrito aquí en el volumen que es la Santa Palabra de Dios. Ahí está la voluntad de nuestro Dios. Y si uno se opone a ello, ocurre en una historia, mis hermanos, bíblica, Ageo capítulo 1 al 4, aproximadamente dice la Escritura. No quiero leer toda la historia, yo sé que ustedes la saben, allá va a estar en la pantalla, Ageo 1:4. Aquí ocurre, mis hermanos, dice que en el año segundo del gobierno del rey Darío, en el día primero del sexto mes, el Señor, por medio del profeta Ageo, se dirigió al gobernador diciendo, mira, es tiempo, dice, vamos a leer un poquito más abajo, dice, el Señor Todopoderoso por medio del profeta Ageo, esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. ¿Y acaso para ustedes sí es tiempo de vivir en casas lujosas mientras que mi templo está en ruinas? Aquí la palabra del profeta viene y dice, mira, el Señor dice que ¿qué es lo que estaba ocurriendo aquí? En el templo del Señor había ruinas, o sea, necesitaba remodelaciones, se necesitaba trabajo. Pero la congregación, eso fue lo literal. El rey, el líder dice, mira, vamos a arreglar aquí y allá. Y parte de la congregación decía, está bien, vamos a arreglar. Y parte de la congregación decía, no vamos a arreglar, no es tiempo de arreglar. Hay mejor otras prioridades que el templo de Dios. No vamos a hacer eso. Entonces Dios se molesta y manda al profeta y le dice, esto es lo que ustedes están haciendo. ¿Por qué dicen que no es tiempo de arreglar, de reconstruir mi casa de oración? ¿Por qué dicen que no es tiempo? ¿Acaso sí es tiempo para que sus casas estén bien arregladitas, bien pintaditas? Y para eso sí es tiempo. ¿Y mi casa debe de estar cayéndose en ruinas? ¿Por qué hacen eso? Dice la Escritura, yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho y cosechan poco, comen y no calman su hambre, beben y no calman su sed, se abrigan y siguen teniendo frío, y su sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Yo soy el Señor de Israel y quiero que piensen seriamente lo que están haciendo. Eso es lo que dijo Jehová de los ejércitos. Por eso es que no ha caído la bendición en su vida, dice, porque ustedes se opusieron a lo que es algo agradable para mí. No hay cosa más grande que hacer por eso es que la historia muchas de las veces se repite
en negativo en nuestra persona. Por eso es muy importante saber la historia de Dios. ¿Qué pasó ayer? Va a pasar hoy. Y si no sabemos la historia, nosotros mismos vamos a caer en ese grupo rebelde que en vez de que reciba bendición de Dios, recibe todo lo opuesto. Es muy importante saber para que no caigamos en esos errores. Aquí dice la palabra de Dios, por eso es que tu bolsillo es como si estuviera roto, dice. Le pones y no te alcanza nunca. ¿Por qué? Porque estás oponiéndote a la voluntad de Dios. Así dijo el Señor, y piensen muy bien lo que están haciendo. Muy, muy importante e interesante que sepamos estas historias para que nosotros podamos no vivir en ellas. Y si vivimos, que sea en la voluntad de nuestro Dios. También, mis hermanos, la Escritura nos dice hermosamente que si eso es lo emocionante, mis hermanos, que si nosotros nos llegamos a equivocar un día y hacemos todo lo contrario que dice nuestro Dios, pero humillamos nuestro corazón, o sea, nuestra mente, nuestro sentir, decimos, Señor, lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy, no es correcto y la verdad que no me siento bien. ¿Y qué ocurre? Lo revierte todo el Señor, o sea, todo lo convierte, lo malo lo convierte en bueno. Dice la Escritura que Él convierte los desiertos, dice los ríos en desiertos, lo opuesto hace el Señor, dice así, pero también convierte desiertos en lagunas, en Salmo 107, también en lagunas, y la tierra seca en fuentes de agua. Lleva a los hambrientos para que se establezcan allí y construyan sus ciudades, siembran los campos, plantan viñedos y recogen cosechas abundantes. El Señor los bendice, o sea, los engrandece. ¿Cuándo? Cuando uno dice, ¿sabes qué? No está bien lo que he estado haciendo, lo que he estado pensando, he estado opuesto a la voluntad de Dios y hoy me retracto a eso. Y Dios vuelve a tomar tus sentimientos y revierte todo lo malo que pasa en tus tierras, tu ganado, y otra vez dices, miras la gloria de Dios otra vez. ¿Por qué? Por la humillación del corazón de un hombre que entiende y dice, estoy mal. Entonces, eso, mis hermanos, está ahí en la Escritura. Nosotros debíamos estar emocionados por mirar que Dios es un Dios compasivo, amoroso y comprensivo. Él entiende, dice, bueno, no sabías, estabas errado, no sabías, ahora que conoces, vuelves al camino y empiezan las cosas bonitas. Dice también la Escritura, esto, mis hermanos, es emocionante, Salmo 107, es la misma lectura, adelante. Dice, a la gente pobre Dios la saca de la tristeza, hace que sus familias se multipliquen como sus rebaños. Cuando la gente honrada ve esto, se llena de alegría, pero los malvados se quedan callados. ¿Qué quiere decir esto? Dios revierte todo. Recuerden, en los días, 2-3 días atrás, platicaba con mi hermano René y me dice, mira cómo es que trabaja Dios. Allá en México, dice, ciertas personas estaban todo lo opuesto. Parece que tenían todo, hablando en lo físico, hablando en lo material, tenían todo. Y mi familia nada. Y viene y revierte todo Dios. Y ahora es todo lo contrario. Ahora, ¿por qué? Porque se cumple lo que Dios dijo ahí en la Escritura. Yo te engrandeceré, yo te bendeciré si tú me buscas y haces lo que yo te pido. Se cumple. Y lo puedo mirar cumplido en muchos hombres en los días de hoy. Pasa. Ese es un ejemplo fresco. Yo lo acabo de mirar. Esto, mis hermanos, ¿qué pasa? Por ejemplo, me dice mi hermano, él no lo pudo mirar como yo así, porque yo estaba estudiando y digo, wow, cierto, Dios lo revierte todo y la Escritura lo dice. Y cuando lo miras ya en la vida real dices, todavía estoy convencido al 1000% que sí es cierto, porque es verdad. Y todo que se ocurre ahora, ya las cosas son al revés, dicen, no, ya todo es mejor, hay una tiendita, hay una ambulancia que trabaja para acá y para allá, y todo está mejor. Eso se llaman bendiciones de Dios. Si nosotros sabemos lo que Dios ha prometido, eso se llama bendiciones de Dios físicas, tangibles, visibles, que deben
nosotros no alarmarnos, porque si no es que se cumple lo que Dios ha dicho. Vamos a mirar algo de lo opuesto. En una historia, cuando el rey David, ustedes pueden leer en su casa el segundo libro de Samuel 6, 1 al 2 y en adelante, lo pueden leer hasta atrás para saber toda la historia. Cuando los filisteos capturaron la ley de Dios, el cofre que viene siendo, nuestra escritura dice que el arca de la alianza, cuando ellos capturan eso, se la llevan a sus casas, o más bien a su templo. ¿Qué ocurre? Ocurren muchas desgracias ahí. Pero entonces David se da cuenta y dice: yo tengo que recuperar ese cofre que contiene las enseñanzas de nuestro Dios, la ley de nuestro Dios. La escritura dice que David agarró, para no errar, le dice: David volvió a reunir a sus mejores hombres, que eran como 30,000 hombres, agarró como 30,000 soldados y dice: vamos a recuperar el cofre el arca de la alianza. Vamos a traer ese cofre que contiene los mandamientos de nuestro Dios. Él se va con la gente y dice la escritura que cuando ya venían con el cofre en una carreta, imagínense ustedes, eran 2 bueyes que jalaban esa carreta, eso dice la escritura, y llegaron a un lugar donde la tierra era suelta y los bueyes se tropiezan y la carreta se empieza a mover y el cofre se sale de la carreta y uno de ellos mete la mano para salvar el cofre. ¿Y qué creen que ocurrió? Este hombre es partido en 2, al instante murió. Y David mira eso y se espanta, dice: no quiero ya mover ese cofre, porque muere ese hombre al instante ahí. ¿Por qué murió? Porque era muy delicado que alguien tocara ese cofre, pero accidentalmente pasó y este hombre fue cortado a la mitad. David dijo: no quiero mover ese cofre más. Dice que le dio miedo, pero había una casa ahí cerca y va y les dice: hey familia, ustedes pueden guardarnos este cofre aquí. Sabían que ese cofre era de Dios y que era peligroso y era muy delicado. Y la familia dice: sí, está bien, aquí que se quede con nosotros. Y David se fue con sus 300,000 hombres. Al paso de los días viene uno de sus soldados a David y dice: hey, señor rey, ¿qué crees que ha pasado ahora? Ese cofre que dejaste allá con esa familia, dice, ha traído muchísima bendición a esa casa. Toda la familia ha crecido. Los dueños de la casa, más bien los padres de familia y los familiares de a su alrededor, todos han crecido, su ganado, sus tierras, todo ha crecido. Y David viene y dice: vamos por él, vamos por el cofre. La escritura nos dice, adelante, dice: el cofre de Dios se quedó allí 3 meses y durante esos tiempos Dios bendijo a Obed Edom y todos sus familiares. Alguien fue a decirle a David: ¿cómo Obed Edom tiene ese cofre del pacto? Dios lo ha bendecido mucho, lo mismo que sus familiares, y ha dado más de lo que ellos tienen. Entonces David fue a la casa de Obed Edom para llevarse el cofre a Jerusalén e hizo grande fiesta de alegría. ¿Por qué se alegró? Este hombre se alegró porque anteriormente él había escuchado, el rey David, que ese cofre mataba a muchísima gente. Fíjense lo opuesto nada más. Antes, ese cofre los filisteos lo sacaron de su templo y lo llevaron a otros lugares, a otras casas de personas. ¿Qué creen que ocurría? La gente, dice la escritura, que se llenaba de tumores. Del grande al chico se enfermaban con tumores y se morían. Había una mortandad porque tenían el cofre cerca de ellos. Fíjense lo opuesto, ¿verdad? Lo opuesto, pongan mucha atención. ¿Por qué se llenaba de tumores la gente que tenía el cofre de Dios en sus hogares con los filisteos? Porque ellos no obedecían los mandamientos de Dios. Lo opuesto en el otro lado, esta familia era una familia honrada que adoraba a Dios y tenía los mandamientos en su casa, pero eran personas buenas y dignas de tenerlos. ¿Y qué pasaba? Que Dios los bendijo. A uno los bendijo, o sea, los engrandeció, les multiplicó su ganado y sus tierras y todo, y a otro los mató. Moraleja: nosotros en los días de hoy
si tenemos los mandamientos de Dios, pero hacemos todo lo opuesto, tengamos mucho cuidado porque puede ocurrir algo muy parecido, así como a los filisteos. Pero si queremos las bendiciones de nuestro Dios, tangibles, físicas, visibles, es hacer la voluntad del Creador. Hoy en día, físicamente los mandamientos los podemos tener en nuestra casa, pero lo más grande, dijo el proverbista, ¿cómo dijo el proverbista? Misericordia y verdad, átalas a tu cuello, dice, y escríbelas en la tabla de tu corazón. Dice, nunca te olvides de mi ley y mis mandamientos los guardas muy dentro de ti. El proverbista dice esas palabras. Hoy en día, los mandamientos de Dios físicamente posiblemente no hacen el mismo efecto que hicieron allá en la casa que tuvieron el cofre por 3 meses. Pero dijo el Señor Jesucristo en una ocasión, Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué quiere decir? Que vamos a decir en un simbolismo, en la iglesia hay muchas almas, muchas casas donde puede habitar Dios en una forma espiritual. O sea, nosotros somos como una casa que podemos ¿cómo se llama? Podemos tener a Dios dentro de nuestra casa, pero nosotros debemos antes trabajar en nuestro interior, o sea, nuestra vida espiritual, para que pueda vivir ahora ese cofre ya no en físico, sino simbólico dentro de nosotros. Y puede ocurrir lo que todos nosotros queremos que ocurran cosas hermosas en nuestra vida. Dice la Escritura también, mucha atención respecto a la oposición a la voluntad de Dios. Hay muchas cosas en las que uno se opone a Dios sin que se dé cuenta. En una ocasión Jesucristo dice aquí la Escritura, en San Marcos capítulo 9, 38 al 41, dice, Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no es parte de nuestro grupo. No lo detengan, dijo Jesús. Nadie que haga milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Jesús no les impidió a los apóstoles de, mira, dejen que ellos hagan maravillas en mi nombre. Porque alguien que hace maravillas en mi nombre no va a ir a hablar en contra de mí. Abajo dice otra vez Jesús, si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenece al Mesías, o sea, al Hijo de Dios, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. ¿Por qué traigo yo esto acá? La Escritura, mis hermanos, nos habla de promesas, nos habla de bendiciones, nos habla de la vida eterna, nos habla de Jesucristo mismo dijo, esa persona que haga tal cosa va a ser recompensada. Recuerdo años atrás, venía alguien a predicar a mi casa, ¿verdad? Alguien de la iglesia, y se me ocurre llevar esas personas a otra casa, pero antes les pido permiso, ¿verdad? Y ciertos dicen sí y algunos dicen no, pero cuando yo platico con ellos, antes, ¿verdad? Pues me dicen, no, que no está bien, que no hagas eso y todo eso, pero cuando yo les explico esto y esas personas se quedan calladas y humillan su corazón y me dicen, discúlpame, yo no sabía eso. Pasaron los días y ellos decían que vengan esas personas. ¿Y qué creen que hacía la gente? Esa gente que me había regañado, ahora hacían comida para esa gente. Y entonces ahí podemos mirar el corazón humillado, porque yo no sabía que Dios dice, por lo menos un vasito de agua, denles a los apóstoles, o sea, a alguien que trabaja para Jesucristo. Mucha atención. Si nosotros un día, o allá en la pantalla, si un día nosotros inconscientemente, no sabiendo, nos oponemos a que alguien venga y hable de la palabra de Dios en nuestra casa, tengamos mucho cuidado con lo que estamos haciendo, porque Jesús dijo, todo lo contrario ocurrirá con alguien que dice, hey, vengan, tengan una agüita, siéntense, es más, tengan una comidita. Les aseguro, dijo Jesús, que esa gente que hizo eso va a ser bien recompensada, o sea, se le va a ser bien pagada.
Así dijo el Señor Jesús. Entonces, mucho cuidado con lo que nosotros hacemos. A veces inconscientemente hacemos un lado las bendiciones tangibles, las bendiciones físicas de Dios. Las hacemos un lado, las rechazamos con nuestras actitudes. Es lo que pasa. Y debemos tener mucho cuidado. Por eso es necesario conocer la historia de Dios, para que nosotros, en vez, dijimos al principio, vamos a mirar y aprender qué hacer y qué no hacer para obtener también las bendiciones de Dios. De otra forma, no va a pasar. La Escritura dice allá en 28 de Deuteronomio 4, dice: bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y el rebaño de tus ovejas. Aquí podemos mirar lo físico, que es tangible. Lo opuesto, mis hermanos, de esto, lo opuesto de, ¿qué dice? Tus hijos, el vientre de tu esposa. Lo opuesto de eso es no tener ni un hijo. Lo opuesto de esto, que mis tierras no den fruto. Lo opuesto de esto, que mis bestias no críen crías, que no puedan, sean estériles. Y todo esto es una promesa de Dios. Alguien dirá de ustedes, ¿verdad? ¿Cómo va a ocurrir eso? La Escritura nos dice en Deuteronomio 28:8, seguimos leyendo: el Señor tu Dios bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos te bendecirá en la tierra que Él te da. Nos está hablando físicamente, tangiblemente, visiblemente. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué nosotros pensamos cuando miramos estas cosas? Pienso que somos muy inteligentes y decimos, bueno, pero aquí nos está hablando de vacas, borregos, tierras. Estamos en la ciudad, Señor. Aquí estamos en la ciudad. Pienso que uno se ha de preguntar esas cosas. ¿Cómo va a ocurrir que mi ganado, mi rebaño va a crecer? ¿Cómo va a ocurrir que mis cosechas van a crecer si no tengo tierras, no tengo nada de eso? ¿Cómo va a pasar eso? Y buena pregunta es, porque es cierto, no estamos en el campo. Pero si estuviéramos en el campo, ¿qué haríamos para que eso ocurriera? Dice la Escritura 28:11: el Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que tus antepasados juró que te daría. Otra vez, habla de tierra, de ganado, pero ¿cómo va a pasar eso? Estamos en la ciudad. Bueno, hay muchos hermanos que están en el campo. Hablaba con mi mamá, me dice, mira, ¿conoces a fulano? Sí. Y dice, ¿sabes que ellos tienen ganado, tienen chivas, vacas? Y ellos aprendieron de su religión de ustedes, empezaron a leer la Biblia. Y que yo sepa, antes yo no tenía nada de ganado, eran personas que no tenían nada. Pero dice, yo no sé, hijo, pues de repente ellos se compraron ganado y fue creciendo, y ahorita tiene mucho ganado y tierras. Y le digo, mamá, se ha cumplido lo que dice la Escritura. O sea, ellos han entendido, han comprendido lo que dijo Jehová de los ejércitos: en la tierra donde estés, fructificará tu tierra, tus bestias. Pues yo no sé, pues eso ha pasado. Y hoy se casó alguien de ellos, dice, nomás mataron unos chivos y rápido. Wow. Entonces, cosas que uno ve y aprende y dices, mira nada más, es cierto, es creíble, es verdad. Entonces pasa eso. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando están en el campo. Pero la Escritura, o sea, nuestro Dios, mis hermanos, nos habla y nos enseña que realmente no solo es para los del campo. Yo tengo un amigo que él también, cuando él conoció el Evangelio, eso me hablé de una persona ya muy anciana y es un ministro de la iglesia. Cuando conoció el Evangelio, a él lo corrieron de su casa y se fue a vivir en una casa de zacates, y de zacate, es físico. Y se fue a vivir ahí con sus niños. Pero cuando él empieza a leer la Escritura y se empieza a dar cuenta que Dios tiene promesas físicas, y él dice, pero se cuestiona, eso me platicó a mí literalmente de cara a cara. Dice, entonces yo me pregunté y digo, ¿y cómo va a ocurrir eso si yo no tengo ni tierras? Entonces este hombre dice, bueno, ¿y si pido una tierra prestada? Y que pide una tierra prestada, ¿y qué creen? Que se da y crece, y de ahí sale la cosecha. ¿Y qué creen que hizo? Compró 2 chivitas y 2 borreguitas y así sucesivamente, y después tenía muchísimo ganado, y después pasaron los años, después tractores y muchos trabajadores. Increíble, tangible, visible, real. Lo miré con mis ojos.
Digo, wow. Dice, y después escribí una carta al gobierno y le dije, mira, tengo como 10 niños y la verdad que no tengo tierras y las que tengo las pido prestadas. Y escribió una carta con todo el corazón. Él me la escribió y hizo su petición, y el gobierno viene y le da le contesta para atrás y dirá, todas estas tierras que tú pediste son dadas para. Es increíble. Esa persona, mucho ganado, mucha tierra, mucho, porque es creíble. Lo que dice el Señor es verdad. Solo que hay que hacer, hay que seguir los pasos que Él nos viene diciendo. Pasan los días y llegamos acá. Puedo mirar, mis hermanos, nosotros nos preguntamos, bueno, pero nosotros aquí ¿qué hacemos? Entonces no tenemos ganado, no tenemos tierra, no tenemos nada. Nuestro Dios se fijó en todo, mis hermanos. Él miró todos los pros y contras. La Escritura dice, mis hermanos, también dice en Deuteronomio 28:3, bendito serás en la ciudad, también dice, y bendito en el campo. O sea, si se dan cuenta, la ciudad o el campo. Y visiblemente puede uno mirar también esas cosas que se vienen cumpliendo porque están escritas acá y son físicas, son reales, es verdad. Hablaba con un hermano que está allá en Texas, es de la iglesia también. Él trabajaba por muchos años aquí limpiando ventanas y en la mañana me llamó, ayer me llamó, trabajaba limpiando ventanas, se fue para allá, dejó su trabajo y yo sé que su corazón se humilló a Dios y dejó su trabajo. Y ahora tiene muchos trabajadores trabajando para Él. ¿Cómo es posible? Porque es verdad, se cumple lo que dice el Señor. Hay una frase que dice, vale más un día de gracia que 1000 días de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Conozco un señor que, por cierto, vino acá a fumigar, es un exterminador, también dejó su trabajo y se dedicó a hacer en su propio. Y le pregunto hace 3-4 días, y hermano Martín, porque así le llamo, es un morenito, pero yo sé que él ama a Jesucristo de a su manera. Y dice, hermano, ¿y cómo te van en tu trabajo? Hermano, dice, 1000 veces mejor. Dice, antes me pagaban 300 pesos en un día, dice, yo hoy me gané 1500 nada más en 5 horas, porque ahora yo ya hago esto, o sea, y cobro por lo que es, pero el material es muy poco, pero por lo que yo sé y conozco. Dice, pero en realidad es el Señor. Se llaman bendiciones de Dios, Martín. Bendiciones de Dios. Y su corazón se alegra. Y dice, es verdad. Cuando él vino acá me llama, dice, hey, yo no sé cuánto cobrar, hermano, es que es para Dios y tengo miedo de eso. Digo, lo que tú creas que sea justo, eso cobra. Dice, el lugar es muy grande y debo de cobrar unos $600. Digo, lo que tú creas que es justo, eso cobra. Cosas, mis hermanos, que se dejan mirar, que ocurren en la vida, porque eso, lo que dijo el Señor, eso es verdad, es tangible. Mis hermanos, vamos a terminar con una lectura que está en Deuteronomio, capítulo 28. Capítulo 28, mis hermanos, 13. Dijo el Señor de esta manera, dice, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, cuando obedecieres los mandamientos que Jehová tu Dios, que hoy yo te ordeno, para que los guardes y los cumplas. Ese es el pero, esa es la condición, mis hermanos, esa es la condición. Pasa a vosotros.